Hola Mugiwara, bienvenidos a navegar con nosotros de nuevo. El futuro está llegando. Después de la grandiosa Elbaf, el mundo de One Piece podría presenciar lo inesperado, el Gear 6, que volverá a Luffy inmortal, al igual que Imusama, la travesía de Monkey D. Feo. Luffy, desde su humilde comienzo como un chico de goma, en East Blue, hasta su estatus actual como uno de los 4 emperadores del mar, y la personificación del legendario guerrero de la liberación, Nika. Es una epopeya de constante superación y reinvención. Cada Gear que Luffy desarrolló representó un salto cualitativo en su poder, una manifestación de su creatividad y de su inquebrantable capacidad para desafiar las expectativas. Desde el Gear segundo, que impulsó su cuerpo más allá de los límites humanos, hasta el Gear quinto, que distorsiona la propia realidad con la lógica de los dibujos animados, Luffy demostró que su Akuma no Mi, la Hito Hito no Mi, modelo Nika, es una de las más singulares y poderosas del mundo. Sin embargo, mientras su poder parece haber alcanzado cúspides inimaginables, la idea de un Gear sexto, y más audaz aún, la adquisición de la inmortalidad, plantea preguntas profundas sobre los límites de su fruta, del Haki y de la propia vida en One Piece. Si Luffy realmente está destinado al alcanzar tal estado, ¿cómo sería y por qué sería necesario para el clímax de la historia? Para comprender la plausibilidad de un Gear sexto y la consecuente inmortalidad, es crucial revisar la trayectoria evolutiva de los Gears de Luffy. Cada uno de ellos no fue simplemente un aumento de poder, sino una reinterpretación de cómo podía usar su cuerpo de goma. El Gear segundo, Gear Second, fue la primera gran innovación. Inspirado en las técnicas del CP9, Luffy aprendió a bombear sangre por sus venas a una velocidad extrema, aumentando su metabolismo y a su vez su fuerza y velocidad. El sudor que exhala en forma de vapor es un subproducto visible de ese drástico aumento de energía. Aunque al inicio acortó su esperanza de vida, dominó la técnica y la convirtió en una parte fundamental de su estilo de combate. Este Gear demostró que Luffy podía usar su fisiología de goma de formas no obvias, manipulando su propio cuerpo para obtener un rendimiento superior. El Gear tercero, Gear Third, por su parte, se enfocó en la fuerza destructiva. Al inflar sus huesos con aire, Luffy podía transformar partes de su cuerpo en armas gigantescas, como un puño o una pierna, capaces de aplastar a sus oponentes e incluso destruir estructuras colosales. La desventaja inicial era la reducción de su tamaño después de usarlo, lo que lo volvía vulnerable, pero esa debilidad también fue superada con el tiempo y el dominio del Haki. El Gear tercero mostró que Luffy podía alterar temporalmente su masa y densidad para convertirse en un gigante. El Gear cuarto, Gear Fourth, fue el punto máximo de su dominio antes del despertar. Desarrollado durante su entrenamiento en Rusukaina, este Gear implica inflar sus músculos y recubrirlos con Busoshoku Haki, creando una forma elástica y poderosa. Sus variaciones, Boundman, Snakeman y Tankman, demostraron la versatilidad del Gear cuarto. Boundman es la forma equilibrada, enfocada en la fuerza y la movilidad, que le permite rebotar y lanzar golpes devastadores. Es como una bola de demolición, potente e impredecible. Snakeman prioriza la velocidad y la agilidad, con ataques que cambian de dirección en el aire, ideal para oponentes rápidos y escurridizos. Es la forma que se adapta y ataca desde múltiples ángulos. Tankman, versión completa, es la forma defensiva y de contraataque, que le permite absorber golpes y devolverlos con una fuerza masiva. Es una fortaleza inamovible que convierte el ataque del enemigo en su propia fuerza. Estos 3 Gears representaron la maestría de Luffy sobre su fruta como una paramecia, combinada con el uso avanzado del Haki. Eran la máxima expresión de un hombre de goma, usando su cuerpo de maneras ingeniosas. Sin embargo, todos compartían una limitación común. Eran mejoras del cuerpo físico de Luffy. Manipulaban su elasticidad y el recubrimiento de Haki para aumentar fuerza, velocidad, defensa o alcance. La llegada del Gear quinto, Gear Fifth, fue un parteaguas, no solo para Luffy, sino para la comprensión de las Akuma no Mi en general. Se reveló que la Gomu Gomu no Mi era, en realidad, la Hito Hito no Mi, modelo Nika, una Zoan mítica legendaria. Este Gear no es solo una upgrade, es una transformación completa en una divinidad solar, el guerrero de la liberación. El Gear quinto no solo amplifica las propiedades de goma de Luffy a niveles caricaturescos, sino que también le otorga la capacidad de manipular el entorno a su alrededor, distorsionando la realidad con la lógica de la libertad y la imaginación. Puede convertir el suelo en goma, agarrar rayos e incluso afectar el cuerpo de sus oponentes, como si también fueran de goma. El agotamiento que acompaña al Gear quinto es un recordatorio de que, incluso siendo una divinidad, el cuerpo de Luffy sigue siendo humano, pero la libertad que experimenta no tiene precedentes. El Gear quinto representa la deconstrucción de las leyes de la física. Luffy se convierte en una caricatura viviente, un ser que desarrolla
desafía la gravedad, el dolor y las expectativas. Si el Gear Quinto ya es la manifestación de la libertad de una forma tan radical, ¿qué quedaría para un Gear Sexto? ¿Cuál sería la siguiente frontera a romper? La respuesta, sugerida por esta teoría, es la inmortalidad, el concepto de la inmortalidad en One Piece, precedentes e implicaciones. La inmortalidad no es un concepto extraño en el universo de One Piece, por el contrario, es una de las habilidades más codiciadas y temidas, ya establecida como una posibilidad real. La evidencia más directa de la inmortalidad literal proviene de la Op Op no Mi de Trafalgar Law. Esta fruta, en manos de un usuario maestro, puede otorgar la operación de la juventud perpetua, Perennial Youth Operation, que concede vida eterna a una persona a cambio de la vida del usuario de la fruta. Esto no es solo longevidad, es la suspensión del envejecimiento y de la muerte natural. La existencia de esta operación prueba que la inmortalidad física es alcanzable en One Piece, aunque con un costo altísimo. Si una paramecia como la Ope Ope no Mi puede lograrlo, ¿qué podría alcanzar una Zoan mítica legendaria como la Hito Hito no Mi? Modelo Nika. En su forma final, además de la Ope Ope no Mi, tenemos ejemplos de longevidad extrema que, aunque no sea inmortalidad, demuestran la capacidad de ciertos seres para vivir durante siglos. Los gigantes, con su esperanza de vida de cientos de años, y la propia doctora Kureha, que tiene más de 140 años y sigue siendo una médica activa y ya llena de energía, muestran que el cuerpo humano o humanoide puede ser excepcionalmente resistente. También existe la regeneración de ciertas Zoan míticas, como la de Marco, el Fénix. Su Akuma no Mi le permite curarse de casi cualquier herida con sus llamas azules, volviéndolo extremadamente difícil de incapacitar de forma permanente. Aunque puede ser derrotado, su capacidad de recuperación es una especie de casi inmortalidad en combate. El Gear Quinto de Luffy ya mostró una forma de recuperación acelerada, en la que se repone de ataques devastadores riendo, como un personaje de caricatura. ¿Podría esta regeneración cómica ser la semilla de una verdadera inmortalidad? Por último, el concepto de inmortalidad conceptual o espiritual, a través de la voluntad heredada, inherited will, y la reencarnación de figuras como Joy Boy, sugiere que la esencia de ciertos individuos puede trascender el tiempo y la muerte. Luffy, al ser la manifestación actual de Nika y la reencarnación de Joy Boy, ya posee un tipo de inmortalidad en su legado espiritual. Pero la teoría del Gear Sexto y la inmortalidad propone una inmortalidad física, algo que lo volvería invulnerable a la muerte en el campo de batalla. El Gear Quinto, como la forma de Nika, la divinidad solar, es el principal catalizador de la idea de la inmortalidad. Las divinidades, en la mitología, a menudo son inmortales o extremadamente resistentes a la muerte. Nika como un dios. La propia idea de que Nika sea un dios sugiere una existencia que trasciende los límites mortales. Si Luffy se convirtió en la manifestación de un dios, aunque sea un dios de la libertad y la alegría, no es inconcebible que ese estado divino le otorgue atributos como la inmortalidad. Los dioses, por definición, no mueren como los mortales. Pueden ser derrotados, debilitados, pero su esencia persiste. La resurrección de Luffy durante la pelea contra Kaido, cuando su corazón comenzó a latir nuevamente al ritmo de los tambores de la liberación, es un fuerte indicio de que su cuerpo, en esta forma, opera bajo reglas diferentes. Literalmente, volvió a la vida después de haber sido declarado muerto. La imaginación como fuerza manifestadora. El poder del Gear Quinto es la capacidad de Luffy para transformar su imaginación en realidad. Si Luffy puede imaginar el mundo a su alrededor como goma, ¿por qué no podría imaginar su propio cuerpo como irrompible, indestructible, incapaz de morir? Podría imaginar su regeneración hasta un punto en el que cualquier herida se repare al instante, o que su cuerpo sea tan maleable y resistente que simplemente no pueda ser destruido de manera permanente. La lógica caricaturesca ya le permite absorber golpes que matarían a cualquier otra persona y recuperarse al instante con una risa. Esta es la esencia de la invulnerabilidad de un personaje de caricatura, una especie de inmortalidad cómica. El Gear Sexto podría ser la manifestación de esa invulnerabilidad de una forma más controlada y consciente. Los tambores de la liberación, el ritmo del latido del corazón de Luffy en el Gear Quinto, conocido como los tatambores de la liberación, es algo que el gobierno mundial teme. Este ritmo parece ser la propia fuente del poder de Nika. Si estos tambores son la fuerza vital de Nika, ¿podrían sostener la vida de Luffy de manera indefinida? ¿Podría ese ritmo ser una especie de motor perpetuo que impida que su cuerpo y su alma se apaguen, volviéndolo efectivamente inmortal mientras los tambores sigan sonando? El dios Sol y la energía solar. En algunas mitologías, las divinidades solares están ligadas a la vida, la energía y la renovación. Si Nika es un dios Sol, ¿podría existir una conexión con la energía solar que le otorgue a Luffy una fuente inagotable de vitalidad y capacidad de curación?
configuración, la luz del sol, en muchas culturas, es vista como un símbolo de vida eterna y regeneración. Luffy, en el Gear V, es radiante, casi como el sol. ¿Podría esta ser una pista de una de sus habilidades más latentes? La existencia de la Perennial Youth Operation, realizada por la Op no Mi, no solo prueba la posibilidad de la inmortalidad, sino que también establece un precedente en el universo de One Piece. Si una paramecia puede conceder tal poder, es lógico especular que una Zoan mítica, especialmente una tan legendaria y temida por el gobierno mundial como la Hito no Mi, modelo Nika, podría tener una capacidad similar o incluso superior para otorgar algún tipo de inmortalidad, aunque quizá mediante un mecanismo diferente. El Gear VI podría ser el estado final de maestría sobre la fruta de Nika, el momento en el que Luffy trasciende el asunto, las últimas limitaciones de su cuerpo. El Gear V, a pesar de su poder abrumador, tiene una debilidad notable: el agotamiento. Luffy no puede mantener esta forma por largos periodos y sufre una especie de apagón de energía tras un uso intenso. Un Gear VI, por lo tanto, podría ser la etapa en la que Luffy finalmente supera ese agotamiento. La inmortalidad aquí no sería solo la incapacidad de morir, sino también la capacidad de mantener un estado de poder ilimitado y vitalidad eterna, eliminando la fatiga como factor. Sería la forma en la que la energía de Nika es verdaderamente ilimitada y autosustentable. ¿Cómo se alcanzaría el Gear VI? Podría ser mediante un nivel de Haki que se entrelace aún más profundamente con la Zoan mítica, permitiendo un control total sobre la manifestación de Nika y su energía. O podría activarse en un momento de desesperación final, cuando la voluntad de Luffy de liberar al mundo alcanza un punto tan alto que fuerza a su cuerpo y a su fruta a un estado que desafía a la propia. Y eso es todo, Mugiwara. Espero que hayas disfrutado el video tanto como nosotros disfrutamos haciéndolo. Si deseas seguir acompañando nuestras aventuras, no olvides suscribirte y activar la campanita para recibir notificaciones. Deja tus comentarios sobre lo que te gustaría ver en el próximo video y hasta entonces, que la suerte esté siempre de tu lado. ¡Hasta la próxima!